Diputados endurecen penas por conducir alcoholizado, bajo influjo de drogas, incluso por hablar o textear en el teléfono. Al respecto, los capitalinos dicen estar de acuerdo a sanciones fuertes para quienes hagan uso de su celular. Sí, perfectísimo. ¿Por qué? No, yo he tenido que tocarles de que vienen contestando el celular o vienen chateando y venimos en vía rápida. La verdad sí me impresiona. Y está bien porque ha habido muchos accidentes por eso, por andar con el teléfono en la mano. Las nuevas reformas van desde 30 días de multas, es decir, alrededor de 2.500 pesos, y de 1 a 3 años de prisión. Ya había una pena con eso, ahora la quieren aumentar a más. O sea, ya sabemos que no debemos de traer el celular en la mano, por eso traigo mi aparatito. De acuerdo al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, los accidentes viales por el uso de dispositivos móviles forman parte de las principales causas de accidentes viales. Con imágenes de Andrés Brito, Erika Sandoval, 21 Noticias.